Hola, hola, buenas tardes, días o noches a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a otra edición aquí del blog Amanecer, blog de filosofía, mística y espiritualidad. Y como todos los domingos, estamos aquí muy felices de poder compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones, algunas inquietudes, interpelaciones que podemos tener en cuenta para profundizar en estos temas que tanto nos atañen, que tanto nos interesan, como puede ser justamente la filosofía, el pensamiento místico, la espiritualidad, las religiones, psicología. Les invitamos a que sigan conociendo el blog, que sigan atentos y atentas a lo que aquí estamos produciendo, a las distintas cosas que estamos haciendo, porque como quizás ya se pudieron haber dado cuenta, pues en las últimas semanas, en el último mes hemos estado trabajando y hemos estado como muy atentos y atentas a poder crear material que les acompañe, que nos acompañe a todas y todos durante este espacio también, por ejemplo, de pandemia o básicamente pues que siga en pie este ámbito de las reflexiones. Y bueno, en el domingo de hoy se me ocurrió poderles dedicar este pequeño video breve de unos cuantos 15, 20 minutos, como una serie de opiniones o sobre todo de una invitación a leer a un autor que a mí en lo personal me interesa muchísimo, que me ha marcado mucho y que se ha convertido en los últimos años en uno de mis autores de cabecera. Es un autor que, por supuesto, hay que leerlo con una profundidad teórica, es denso en ciertas perspectivas, pero que sobre todo, de cierta manera, trae la narrativa de la gente. Sus ideas provocan en las comunidades esto que podríamos considerar como el efecto ajá. Cuando entendemos un poquito lo que Iván Illich, y este es el autor que les quiero invitar a leer en estos momentos, cuando entendemos un poco sus ideas, nos damos cuenta que, aunque quizás, como todos los pensadores que escriben, pues hay que dedicarle un tiempo para adentrarse, pero una vez que le cachamos, entramos a la idea, a la noción de que está hablando de algo que todas y todos hemos experimentado. Ivan Illich, les cuento un poco, es un pensador europeo, nacido en 1926 más o menos, y bueno, se hizo sacerdote católico y tuvo una promesa de, o sea, ya a los casi 30 años iba a ser un gran monseñor y tenía una carrera eclesial muy, muy famosa, o iba a ser muy prominente en ese sentido. Renunció a esta idea para irse a Nueva York, donde empezó a trabajar con migrantes puertorriqueños en una parroquia. Posteriormente se fue varios años a Sudamérica, a Puerto Rico, hasta que, o sea, Puerto Rico y Sudamérica, Brasil, caminó básicamente toda América Latina, hasta que se estableció en México, en Cuernavaca, durante varios años, fundó el CIDOC, el Centro de Investigaciones y Documentación. Allí hizo varios trabajos y empezó a escribir y comenzó a hacer el Iván Illich, que comenzó a crear una obra importante y bastante fecunda. Después dejó, digamos, Cuernavaca, siguió una cercanía muy profunda con México, pero siguió enseñando en Estados Unidos, en Europa, inclusive en Japón. Sus ideas principales, y aquí quisiera presentarles estos libros, les recomiendo muchísimo, ¿no? Estas serían sus obras reunidas, no obras completas. Ahí tomo 1 y tomo 2. Si se dan cuenta, es bastante, pero vale mucho la pena adentrarnos a su pensamiento. Sobre todo en momentos actuales como los que estamos viviendo, se convierte en algo fundamental y bastante urgente. Iván Illich, aunque quizás podríamos decir que no, digamos, pertenece sus ideas a una serie también de ideas que están presentes con otros nombres, como ahorita está muy de moda más bien llamarle de crecimiento, posdesarrollo. También eran cuestiones que estaban muy presentes en Gandhi, por ejemplo. Iván Illich fue un pensador de la cotidianidad, también fue un teólogo, un filósofo, pensó la economía, pensó la vida cotidiana. El primer Illich, escritor, se dedicó básicamente a denunciar lo que él le llamaría la contraproductividad
de las instituciones modernas y fue un gran denunciante de la civilización industrial. Básicamente toda su vida la dedicó a demostrar las grandes contradicciones internas del modo de vida industrial y cómo nos estaban llevando a nuestra perdición, por llamarlo de esta manera, precisamente por haber rebasado una escala de vida convivial. Entonces, cuando Illich critica, por ejemplo, las instituciones modernas, las hace en un momento donde nadie las criticaba y todavía creían en la promesa de la escuela, en la promesa de los hospitales, en la promesa del sistema de transporte. Y entonces es apenas ahora, en estas crisis que estamos viviendo, que recuperar el pensamiento de Illich cobra mucho sentido. Porque él nos advirtió hace 50 años que cuando rebasamos todas las herramientas y todas las instituciones, cuando rebasan una escala de tamaño, comienzan a ser contraproductivas. De esa manera, por ejemplo, lo que produce la escuela es más bien ignorantes, porque nos coopta de nuestras posibilidades de aprender y de movernos con la propia agencia personal y colectiva del aprendizaje. Lo mismo pasa con la salud. Los hospitales crean pacientes, los sistemas de transportes crean usuarios y nos convierten a todas y todos en eso, en meros usuarios de servicios, optándonos de nuestras propias posibilidades para crear nuestras propias vidas. Después, Illich no que abandona, sino que se da cuenta que estamos cambiando de etapa y comenzamos una nueva era que no tiene mucha promesa en un sentido positivo, sino que lo que nos hemos convertido ahora, ya no somos en personas que usamos herramientas, que corremos el riesgo de pasar de ser los amos de la herramienta a convertirnos en los sirvientes, sino que ahora formamos partes de los sistemas y somos subsistemas de sistemas, en donde no solamente somos un engranaje de una cuestión mucho más amplia y la persona y la colectividad se convierten en poblaciones que son manipuladas a través de ejercicios estadísticos. Bueno, este es como un poco el pensamiento illichiano, obviamente es mucho más profundo. Les recomiendo muchísimo leer una obra de él que se llama, por ejemplo, La convivencialidad, que es justamente donde aborda toda una crítica a estos modos de vida industriales que nos han impuesto y que nos han convertido en meros átomos de una sociedad, digamos, anónima. Y lo que él apuesta es más bien a una sociedad convivial donde apostemos por crear un techo común para el avance tecnológico. No es en contra de la técnica, sino es una idea de poner un límite a la propia tecnología para poder mantenerla en una escala de la vida, del compartir de los dones comunitarios. Pero también hay otros libros muy buenos. Por ejemplo, en la época actual de esta pandemia del COVID-19, vale la pena regresar a dos de sus obras donde critica toda la noción de la medicina. Primero escribe un libro muy bueno, muy recomendable, que se llama Némesis Médica. En el libro Némesis Médica, más o menos de los años 70, Illich va a criticar lo que se llama la iatrogénesis. Iatrogénesis significa literalmente la enfermedad causada por, digamos, por origen o por causas de la propia medicina, de lo médico. Entonces hay tres tipos de iatrogénesis. La primera es la clínica, y todos y todas tenemos esa experiencia de cómo muchas veces es la propia medicina la que causa los problemas. Y entonces hay estadísticas que así lo muestran de cómo hay más gente que muere y se enferma precisamente por los tratamientos médicos, por efectos colaterales de ciertos medicamentos o por negligencia de lo mismo. Pero también está la iatrogénesis social, por ejemplo, que es el paso de cómo hemos, por ejemplo, le hemos dado el poder de la sanación a unos profesionistas que supuestamente tienen todo el conocimiento de lo que es la salud y lo que es sano, y nos desentendemos de nuestra propia corresponsabilidad de la salud o de lo sano, y entonces nos convertimos de nuevo en meros pacientes. Finalmente está la iatrogénesis cultural, que es justamente este proceso de la pérdida de la capacidad de las propias personas para hacerse cargo de su propia, en este caso, salud. Sin embargo, 12 años después de escribir Némesis Médica, Ivan Illich da un discurso cuyo redacción después se publica en un artículo que se llamó 12 años después de Némesis Médica, donde justamente Illich nos dice
que aunque sus ideas originales de Némesis Médica eran muy importantes y que las sigue sosteniendo, se dio cuenta que no había tomado conciencia del peor tipo de iatrogénesis, que era la iatrogénesis, perdón, de la construcción del propio cuerpo, la iatrogénesis del cuerpo. Y cómo paradójicamente el gran problema, porque decía en Némesis Médica 12 años antes, que, que el sistema médico se había convertido en un grave riesgo para la salud. Pero 12 años después se dio cuenta que realmente el peligro era seguir pensando en términos de salud. Porque al seguir pensando en términos de salud, seguíamos pensando en estadísticas, seguíamos pensando en expectativas, seguíamos de cierta manera viviendo en una especie como de... Es la distinción en lo que podemos llamarle entre el problema o el peligro y el riesgo. El peligro es algo real, concreto, material, que nos afrenta, pero el riesgo es algo meramente especulativo y abstracto, como lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en el COVID-19, donde estamos todos y todas siendo tratados y tratadas como posibles individuos o átomos, meros números, que puede ser que se enfermen. Al mismo tiempo, así es que nos trata el sistema de salud, convirtiéndonos a todas y a todos en prediabéticos antes de que lo seamos. Y todos somos potencialmente diabéticos, todos y todas somos potencialmente personas con COVID-19. Y se nos convierte en meras masas que somos controladas y controlados a través de ordenamientos de sanidad. Estos dos textos de Iván Illich son, por lo tanto, profundamente importantes, no para que los tomemos como palabra de Dios, sino para que problematicemos un poco más lo que está pasando, sobre todo en las épocas actuales, y tener una perspectiva crítica al respecto. Otros textos de Iván Illich son también fabulosos, como Energía y Equidad, donde va a trabajar todo el tema del transporte, y en general toda la obra de Illich es muy recomendable. Lo que aquí quisiera agregar es otra cosita, que es que Illich va a dejar una escuela, por decirlo de esta manera. Aquí en México podemos hablar de que básicamente hay dos grandes escuelas de pensamiento. La escuela de San Cristóbal de las Casas, que con escuela no me refiero que necesariamente todos y todas estén muy de acuerdo y vivan todos en una casa y todos piensen igual, estilo, ¿no? Ni siquiera como estilo escuela de Frankfurt ni por allá, pero sí podríamos hablar de algo así. La escuela de San Cristóbal está muy influenciada por pensadores y pensadoras de corte de la teología de la liberación, Tatik Samuel, ¿no? En los últimos años del siglo pasado, y por supuesto que tiene que ver con todo también el movimiento del zapatismo. Pero también podemos hablar de la escuela de Cuernavaca, y aunque por supuesto que va a tener relación y muchas cosas en común con la escuela de San Cristóbal, la escuela de Cuernavaca por su parte va a estar muy influenciada por Iván Illich, y va a haber pensadores que hasta hoy en día siguen pensando desde esa plataforma. Algunos vivos importantes que tenemos, que son de la rama illichana, tenemos por ejemplo a Jean Robert, un gran pensador que básicamente le dedicó toda su vida a rescatar el pensamiento de Iván Illich y llevar hasta las últimas consecuencias, sobre todo en el tema del transporte. Tenemos también, por ejemplo, Javier Sicilia, cuyo pensamiento también ha sido muy influenciado por Iván Illich y que ha sido también muy fundamental en los años recientes de este país. Por otro lado, tenemos a Gustavo Esteva, que se muda a Oaxaca y va a continuar todo el legado illichiano, fundar la Universidad de la Tierra, y hasta hoy en día se sigue pensando estos términos. Por lo tanto, quiero como subrayar la importancia del pensamiento illichiano aquí en México y la potencialidad que tiene de recuperar estas ideas hoy en las crisis que estamos viviendo, porque no vamos a regresar a la normalidad. La normalidad era inaceptable, aunque pudiéramos, no deberíamos de regresar a la normalidad, sino que habría que ponernos creativos y creativas para inventar un mundo distinto, crear un mundo diferente. Y Iván Illich puede ser, de nuevo, no palabra de Dios, pero sí un incentivo, una interpelación y una invitación que nos puede dar pistas, más o menos, por dónde crear una sociedad más convivial y no basada ni en la máquina y en su servicio, ni en los sistemas, ni en las instituciones contraproductivas. Muchísimas gracias, es un gusto como siempre estar